Sone Click Tutoriales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo un problema, pues el icono de Bluetooth desapareció. Siempre solía estar acá en iconos ocultos para poder utilizarlo, pero ahora que lo veo no está. Una de las soluciones es que puede ser que el controlador o driver de Bluetooth esté desactualizada. Para verificar si ese es el problema, vamos a dirigirnos al botón de inicio. Le hacemos un clic izquierdo, luego presionamos en Administrador de dispositivos. Nos abrirá esta ventana en donde podemos ver todos los controladores o drivers instalados en nuestro sistema. Y aquí está Bluetooth. Vemos que tiene un problema y está con el signo de advertencia. Eso significa que necesita actualizarse. Por ese motivo no aparece en iconos ocultos. Para actualizarlo, lo seleccionamos y le damos clic derecho, presionamos en Actualizar controlador. Nos abrirá esta ventana en donde presionaremos en Buscar controladores automáticamente. Esperamos un momento a que busque la actualización y es rápida. Ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo. Ahora solo le damos en cesar, pero vemos que el signo de advertencia no se eliminó. Para solucionarlo, le damos clic derecho y presionamos en Deshabilitar dispositivo. Le damos que sí. Ahora lo seleccionamos nuevamente, clic derecho, habilitar dispositivo. Listo, ya hemos solucionado ese problema. Como ven, todo actualizado. Ya no tenemos ese signo de advertencia. Así tendrían que estar todos tus controladores, sin el signo de advertencia. Ahora nos vamos a iconos ocultos y ahí está el icono de Bluetooth. Listo para utilizarlo. Si te gusta este tipo de contenidos, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Aquí subimos tutoriales relacionados a Windows, programas, cursos, optimización, trucos, personalización y mucho más. Tu apoyo me incentiva más a subir más contenido. ¿Te imaginabas que era tan sencillo? Déjame un comentario si te funcionó. Y mientras tanto, mira este otro tutorial que seguro también te va a servir.